Todo lo que vas a escuchar aquí no es la verdad, sino una forma de ver la realidad. Si te cuadra y crees que te puede ser útil, puedes adoptarlo temporalmente como creencia y mirar a través de ella, pero no olvides que es una creencia más, no la verdad. Vamos a partir de la idea de que existen dos tipos de lenguaje: el lenguaje emocional y el lenguaje estructurado. Entonces, el primero en surgir es el lenguaje emocional, que este se manifiesta como la acción misma. Esta acción es impulsada, es movida por una emoción. Entonces, es la expresión de nuestras emociones a través del cuerpo, que cuando es inconsciente llamamos instinto. Por ejemplo, cuando aparece la ira y te hace dar un golpe, esto es un lenguaje emocional y está movido por el instinto. Sin embargo, si esa ira nos hacemos conscientes de ella, podemos transformarla en arte. Podemos crear una poesía, una canción, un baile. Entonces, cuando es inconsciente, a este lenguaje emocional lo llamamos instinto, y cuando es consciente lo llamamos arte. Las emociones son entidades incorpóreas que utilizan nuestro cuerpo para expresarse. Y cuando se les impide hacerlo, nos sacuden. Quizá porque el propósito del cuerpo, al menos en ciertas etapas, es servir como vehículo de manifestación para estas emociones. Cuando logramos comprenderlas, las ordenamos y le asignamos conceptos. Estos conceptos los estructuramos con palabras organizadas de una manera coherente. Entonces, cada concepto es una entidad con un cuerpo formado por palabras. Cada palabra es una entidad con un cuerpo hecho de letras. Y cada letra es un número disfrazado, con una forma y un sonido, para así manifestarse en el espacio y en el tiempo. Si logramos ordenar esa entidad, creamos una imagen de ella compuesta por conceptos, palabras, letras y números. A esto es a lo que llamamos lenguaje estructurado, es decir, a atrapar a la entidad, conocerla y dominarla. Entonces nos encontramos con infinitas entidades. Sin embargo, hay una entidad que es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, omnipresente, que está en todo, y omnipotente, que lo puede todo. Esa entidad no puede ser atrapada. No existe un nombre que la defina, porque al contenerlo todo, está en constante cambio. En el momento en el que intentáramos nombrarla, su esencia ya ha mutado. Pero por debajo de esta hay entidades muy poderosas, cuyos nombres están formados por órdenes de gran complejidad y sofisticación. Quien conoce estos nombres en su totalidad quiero decir, no solo conocer las letras del nombre, sino su correcta pronunciación, tiene el poder de crear vida, que no es lo mismo que engendrar vida. Todos tenemos el poder de engendrar vida, o la gran mayoría, ¿no? Pero es diferente engendrar a crear. La palabra posee 3 dimensiones. Una es el valor numérico, que esto es intelectual.
Otra es su forma, esto es en el espacio, espacial, y otra es su pronunciación, y esto en el plano temporal. Hay algunos escritos cabalísticos que contienen nombres de gran complejidad que requieren horas, incluso días, para ser pronunciados correctamente. Y si se dicen de manera precisa, pueden dar origen a un ser. Entonces, cada nombre que se le asigna a Dios no es una referencia a Dios mismo, sino a una de sus cualidades. El verdadero nombre de Dios, aquel que abarca todo, es incognoscible. Mientras no identifiquemos una emoción, esta entidad, gobernará sobre nosotros y dirigirá nuestras acciones. Cuando la reconocemos, somos nosotros quienes gobernamos sobre ella. Pero tenemos que primero conocerla y luego vendrá otra vez y nos puede poseer otra vez. Y entonces cuando tenemos que reconocerla. Porque si no, aunque la conozcamos, pero podemos no darnos cuenta que estamos bajo esa emoción. Entonces tenemos que reconocerla para poder gobernar sobre ella. Gobernar no significa reprimir, pues reprimir una emoción puede ser un error fatal. Quizá lo más adecuado es permitir su manifestación, pero de una manera saludable, sin causar daño. Es como detonar una bomba en un desierto en lugar de hacerlo en una ciudad habitada. La explosión ocurre, pero con un grado de destrucción muchísimo menor. Si no logramos ordenar esa entidad emocional, nos volvemos más parecidos a los animales, actuando por instinto. La emoción se expresará inevitablemente, nos guste o no. Una vez que se manifiesta, puede surgir el arrepentimiento, el cual nace de la identificación con la emoción que tomó el control de nuestro cuerpo. Al cederle el mando, creemos que esa emoción somos nosotros y que hemos actuado mal, cuando en realidad solo hemos sido tomados por una entidad más dominante que nosotros mismos. De ahí la importancia de conocer el lenguaje que utilizamos. Porque si lo usamos, es porque está en nosotros y actúa a través de nosotros. Y si lo utilizamos sin conocerlo, es Él quien nos utiliza a nosotros. A veces vemos personas que necesitan hablar constantemente, sin importar el tema, o que hablan solas, incluso en sueños. Tal vez necesitan expresar emociones que no saben cómo manifestar porque desconocen el lenguaje adecuado. Sentir algo y no saber nombrarlo es transitar un terreno desconocido y eso puede ser peligroso. Si la emoción sin nombre es placentera, no parece haber un problema. Pero esa sensación de bienestar revela una dualidad. Lo agradable tiene su contraparte desagradable, como dos caras de una misma moneda. Así es como se crean conceptos como el cielo y el infierno. Si en cambio la emoción no es juzgada, ni como agradable ni como desagradable, deja de ser una moneda de dos caras y se concibe como una esfera, sin dualidad, solo una superficie tridimensional. El juicio, bien o mal, nos quita una dimensión a la experiencia, es decir, convierte la esfera en un círculo, dejando visible solo una cara e imaginando que hay otra oculta. Así es como alguien podría llegar a creer que la luna es plana y que su lado oscuro esconde el mal. Curioso a dónde me ha llevado este tema. Ahí lo dejo. Volviendo al punto.
Si la emoción sin nombre no es agradable, sino que es desagradable, es posible que estemos experimentando la cara oculta de la moneda que nosotros mismos hemos imaginado. ¿Por qué debemos experimentarla? Porque la hemos creado y debemos vivirla por completo. Imagina una esfera en sus 3 dimensiones. Ahora quítale una dimensión y verás un círculo. Y si eliminas otra dimensión más, te quedará solo una línea. Y si le quitas otra dimensión más, intelectualmente podrás concebir un punto. Sabes que el punto es en realidad una esfera porque recuerdas haberle restado dimensiones. Pero, ¿y si no lo recordara? Si solo ves una línea sin recordar que antes fue un círculo y antes una esfera, nunca sabrás su verdadera naturaleza. Quizás esto mismo es lo que sucede con el tiempo. Concebimos el espacio como tridimensional. Y en este espacio tridimensional podemos movernos libremente. Pero el tiempo lo percibimos de una manera unidimensional. Una línea que va desde la memoria, el pasado, hacia la imaginación, el futuro. Y ni siquiera podemos movernos libremente en esa línea, ya que no podemos retroceder, ni podemos detenernos, tan solo podemos avanzar. A lo que quiero llegar es que el hecho de percibir el tiempo linealmente no significa que sea realmente una línea, sino que solo estamos concibiendo una de sus dimensiones. Imaginemos que cada deseo que tenemos nos obliga a crear los objetos y sujetos involucrados en su cumplimiento, junto con la experiencia que los conduce hacia ese momento. Quizá después nos toque vivir esa misma experiencia desde la perspectiva del otro. Es decir, si para que mi deseo se realice es necesaria la intervención de otra persona, después de vivir mi propia experiencia, podría tener que experimentar la suya a posteriori para completar el ciclo de esa creación. Claro, para ver esto, no sé si es real o no, es una posibilidad, ¿vale? Pero para ver esta posibilidad es necesario deshacernos de la percepción del tiempo como una línea fija. Porque que tengamos que vivir la experiencia del otro al que hemos creado después de la nuestra, no quiere decir que esté sucediendo después en el tiempo. En este tiempo está sucediendo todo simultáneamente. Pero nosotros al concebir el tiempo como una línea, tenemos que experimentarlo o antes o después. Entonces, si por cada deseo que tenemos debiéramos crear los elementos y sujetos que lo conforman y vivir todas esas experiencias, podríamos quedar atrapados eternamente en infinitos mundos de fantasía. Quizá una forma de escapar es liberar a los seres que creamos para satisfacer nuestros deseos. Es decir, liberar al genio. Aladino se convierte en rey cuando libera al genio, quien puede simbolizar a todas las personas que utilizamos egoístamente. Si empezamos a servirla, en lugar de usarla, las liberamos de su papel de genio. Y al hacerlo, nos liberamos a nosotros mismos. Así no tendremos que volver aquí a repetir la experiencia, porque habrá sido completada y trascendida. Si comenzamos a liberar a las personas de sus roles en este mundo, ¿qué sucedería? Siguiendo la idea de que un alma, al dejar de ser útil aquí, abandona el cuerpo que habita para liberarse, todas esas personas morirían. Por ejemplo, si hay alguien cuya pasión sea pintar y se crean máquinas que pinten mejor que él, morirá, ya que eso es la pasión. La pasión es morir por ello.
Las almas de los pintores podrían unificarse en una sola entidad sin manifestación en este mundo, o tal vez migrar a otro mundo, habitando un único cuerpo. Quizá los robots diseñados para pintar sean solo el primer paso en la creación de un cuerpo destinado a albergar todas esas almas en el futuro. Estamos en una era de un acelerado desarrollo tecnológico. Las máquinas ya superan muchas de nuestras habilidades y reemplazan muchas de nuestras funciones. Si tu pasión puede ser desempeñada mejor por un robot, o cambias de pasión o mueres con ella. Y no digo que una opción sea mejor que otra. De hecho, tal vez ni siquiera haya elección. La vida está cambiando exponencialmente y la curva de ese cambio ya es prácticamente vertical. Así que agárrate fuerte que ya no hay curva. Paso a paso, los pintores, los músicos, fotógrafos, cocineros, profesores, repartidores, etcétera, etcétera, irán desapareciendo. Cada vez necesitarás a menos personas que te sirvan, porque las máquinas lo harán todo. Y así, poco a poco, te irás quedando cada vez más solo, hasta que no quede nadie, porque ya no necesitarás a nadie. Entonces, te hallarás completamente solo, en un mundo virtual donde podrás hacer todo lo que desees e imaginas sin tener consecuencias. Todo esto interactuando con personajes digitales, sin importar si están controlados por inteligencias humanas o artificiales. Mejor dicho, por conciencias humanas o artificiales. Cuando finalmente tomes conciencia de tu soledad, inventarás a alguien para no estar solo. Entonces estaréis solos tú y ella, o tú y él, olvidando que fue una creación tuya. Y entre los dos engendraréis a un tercero, tendréis un hijo. Y así comenzará otra historia interminable. Ten en cuenta que este podcast está creado por una mente neurodivergente. Quiero decir con esto que en ciertos campos esta mente brilla y en ciertos campos esta mente tropieza. Pero esta mente no sabe en qué campos brilla y en cuáles tropieza. Por eso te invito a poner todo lo que sale de esta boca en tela de juicio, porque ni siquiera yo puedo distinguir con certeza lo que es coherente de lo que es absurdo.